Bueno, entonces hoy vamos a hablar acerca de los conceptos básicos para comprender el aborto. Lo primero y lo primordial es hablar sobre el cuerpo amarillo. Este se forma en el ciclo folicular, que es antes de la fecundación. Entonces, si hay fecundación, se activa este cuerpo amarillo y aparece la gonadotropina coriónica humana, que es la encargada de mantenerlo produciendo estrógenos y progesterona. Entonces, esto se hace más o menos hasta los 3 meses y se hace para que el útero esté en condiciones óptimas para recibir y mantener el embrión. Entonces, ¿cuál es la función de la progesterona y el estrógeno? Entonces, la progesterona y parte del estrógeno hacen que la mucosa uterina entre en la fase progestacional o secretoria en preparación para que se implante dicho embrión. Posteriormente se dan los siguientes cambios en el blastocito. Del embrioblasto que hablamos anteriormente surge el hipoblasto, y del trofoblasto surge el sincitotrofoblasto y el citotrofoblasto. Y simultáneamente el cigoto se transporta al útero y el blastocito se está implantando. Entonces, ¿cuáles son las etapas de la fecundación? Entonces, la fecundación es el proceso mediante el cual los gametos femeninos y masculinos se fusionan y tienen lugar en la región apollar de la trompa uterina. Entonces, se dan 3 pasos básicos, que es la penetración de la corona radiada, la penetración de la zona pelúcida y la fusión de la membrana, como podemos ver acá. Entonces, vamos a hablar ahora del concepto de eclosión. Entonces, cuando se habla de eclosión, se habla de la salida del blastocito de la zona pelúcida y procesos erróneos en la salida de este que pueden dar explicación a algunos abortos tempranos. Lo siguiente que vamos a hablar es acerca de la implantación. Entonces, el blastocito rompe la pared endometrial y vasos sanguíneos con los que se forman posteriormente las lagunas, con sangre materna que nutre posteriormente al embrión. Entonces esto podría ocasionar un leve sangrado que se podría confundir con la menstruación y hacer difícil que se identifique el embarazo. Entonces, como ya sabemos que el embrión es el producto de la unión de genes paternos y maternos, entonces el sistema inmune de la madre puede identificarlos como antígenos y es ahí donde también se puede dar un aborto espontáneo. Ahora también vamos a hablar del concepto de la segunda semana. Lo que pasa en la segunda semana es que continúa y se termina la implantación. Se forma el epiblasto y la cavidad amniótica y aparecen los amnioblastos. También aparece la membrana exocelómica y el saco vitelino primario y aparece el mesodermo extraembrionario y surge un saco y una cavidad coriónica. Entonces, ¿qué es la decidua? La decidua es el mismo concepto de la mucosa endometrial, pero a partir de un punto para acá la llamamos decidua. Bueno, entonces, en la primera división meiótica, cuando los pares de cromosomas homólogos se van a separar, no lo hacen y el par se dirige a la misma célula. Lo que ocasiona es que una célula quede con 24 cromosomas y la otra con 22. Cuando el espermatozoide las fecunda, una quedará con 47 cromosomas y va a haber una trisomía y la otra con 45, que sería una monomía, y ahí aplica lo que habíamos visto acá, que los abortos pueden ser causa de anomalías numéricas o estructurales en los cromosomas. Entonces puede haber un aborto espontáneo por estas divisiones meióticas erróneas. Bueno, hay los abortos precoces, que son aquellos que se producen antes de la semana 2 de gestación, y pues la mayoría vienen siendo en esta semana porque todavía no está el feto como tal bastante desarrollado. El 80% de los abortos vienen siendo estos, que pues los nombraremos precoces. En algunos casos
incluso se producen antes de que la madre sea consciente de estar embarazada. Como lo mencionamos anteriormente, muchas veces la madre puede incluso pensar que está en el momento de la menstruación y no tiene las precauciones necesarias. Están también los abortos tardíos que se producen entre las semanas 12 y 20 del embarazo y sí suelen necesitar atención médica porque ya no se habla de aborto sino de un parto prematuro, incluso si el bebé ya ha fallecido antes. Los abortos espontáneos son demasiado comunes y las mujeres no tienen problemas posteriormente para tener hijos. Sin embargo, sí pueden causar complicaciones en posteriores embarazos. Y cuando ya se han producido más de 3 abortos espontáneos, se habla de abortos recurrentes y ya tocaría pasar a analizar si hay problemas génicas o en el útero de la madre. Ya la bibliografía la podemos encontrar en lo que es Clinical Key Access Medicine, la clase escrita del Dr. Jairo y la